el gobierno colombiano está evaluando medidas para enfrentar una posible sequía que limite la generación de electricidad en los próximos meses. Estas medidas, obviamente, podrían aumentar las tarifas de consumo. Este 2024 fue un año de intensas sequías. La falta de lluvia provocó retos en materia de generación de energía eléctrica porque los embalses no se llenaron lo suficiente para la generación de energía hidráulica, por lo que las plantas térmicas fueron las salvadoras para que los colombianos no sufrieran apagones. Por eso, de cara al periodo de verano que se extendería hasta abril del año entrante, el gobierno alista medidas para garantizar la atención de la demanda energética. Una de ellas, regular qué tanta energía deben producir las térmicas para balancear la generación de energía. Sin embargo, hay voces críticas, como la del exministro Amílcar Acosta, quien considera que cuando el gobierno mete la mano en estos asuntos, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Hay un Centro Nacional de Operaciones que depende de XM, y XM es la que administra el mercado mayorista. Luego, lo más conveniente para garantizar un manejo apropiado de un riesgo como el que se avisora es que se deje operar la institucionalidad. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC, que es el gremio de las térmicas, advierte que este tipo de decisiones podrían terminar impactando las tarifas. Es una decisión sumamente importante. Lo que está haciendo Colombia es tomar medidas antes que ocurra. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, este año han tenido muchos problemas. Esta sequía generó que las plantas hidroeléctricas no pudieran funcionar, tuvieron que recurrir a las centrales termoeléctricas que producen electricidad, pero necesitan combustible. En el caso de Ecuador, por ejemplo, lo pasaron súper mal, vimos que hubo cortes eléctricos. De hecho, los han suspendido, los han levantado solamente por esas fiestas. Es posible que los retomen después del 1 de enero. ¿Por qué? Porque siguen con el problema de las sequías. Aquí en nuestro país esto nos debe llamar mucho la atención porque ya estamos viendo que en el norte hay problemas de sequía. Entonces, este fenómeno podría repetirse en nuestro país, como ha ocurrido anteriormente, como ha ocurrido con lluvias, como ha ocurrido con inundaciones, con sequías previas en Colombia, en Ecuador. Pasan unos meses y ese fenómeno se repite aquí en el Perú. Entonces, aquí, ¿qué medidas estamos tomando? Porque también dependemos entre un 70-80% de las centrales hidroeléctricas. ¿Qué va a pasar si no empieza a llover y no hay electricidad? Hemos visto que en Ecuador esto ha significado pérdidas millonarias por plantas y fábricas. Todo un sector de producción no podía operar porque no había electricidad. No, claro, y justamente hablábamos con el gobernador regional de Piura y también hacía referencia a la situación de las sequías en Piura, que estaban graves, y mencionaba que ya habían logrado conseguir abastecimiento de agua para que la gente pueda tener agua, para poder regar especialmente todos los cultivos que se necesita agua, y que estaban trabajando 2 proyectos con el Minagri, decían, para en el corto, mediano y largo plazo resolver esta situación. Y uno dice, oye, qué bueno, ojalá, Dios mediante, que eso sea así, que no solamente apaguemos incendios. Así es. Y ojo, que el tema de las sequías tiene un duro impacto en los niños. O sea, se ha detectado, hay un estudio que ha detectado que en los 3 principales países más afectados por eso son Colombia, Brasil y Perú. El impacto de los niños, que son miles de niños afectados en condiciones de alimentación, educación y también de agua. Entonces son 3 temas sumamente importantes que todos están relacionados. Acá lo veíamos, por ejemplo, con esa sequía histórica en la Amazonía, en el Amazonas, que estaba totalmente seco. Hay muchas localidades que se transportan y no podían hacerlo. Claro, se queda parado y por otro lado, la falta de acceso al agua hace complicado poder tener una higiene adecuada. Y ya sabemos que solo el tema de poder lavarte las manos de manera constante reduce el riesgo de muchísimas enfermedades. Así es, y no solamente ese tema, también está el tema de la liberación o la limpieza, como tú bien señalas, el tema de la manipulación de alimentos, más si tienes personas enfermas, personas mayores, gestantes, que están en una situación, recién nacidos, por ejemplo, que necesitas hacer. El agua es muy importante. Almacenas agua en bidones, tanques, y si no están correctamente almacenados, esa agua se contamina, empiezas a generar que aparezcan mosquitos. El dengue. Así es, aparecen diferentes enfermedades. El dengue, por ejemplo, que ya hemos tenido una emergencia sanitaria prolongada. Ya no sé, creo que estamos por 2.º año consecutivo de una emergencia sanitaria por el tema del dengue.